Bien, pues vamos a ir entonces al mensaje de esta mañana. Prepara tu corazón, prepara ahí tu Biblia, tus notas para tomar notas, etcétera, lo que tú tengas ahí. Yo tengo una presentación siempre, es para que tú puedas tener algo visual. Si tienes algo visual, supongo yo que se te queda más lo que estamos hablando, pero se te va a quedar todavía mucho más, dicen los que saben, como un 70-80% si tomas notas, si escribes. Ya si lo repasas y luego se lo enseñas a alguien, o sea, tú le dices, mira, esto así, así, y se lo enseñas a alguien, el mensaje se te queda grabado de por vida. Entonces es importante, no porque yo esté dando el mensaje, sino porque es la palabra de Dios a la que ponemos toda la atención aquí. Muy bien. El mensaje es el número 10 de la serie Prisioneros de Esperanza. Hemos hablado de que estamos en este mundo prisioneros, pero somos prisioneros de esperanza. Tenemos una esperanza guardada, segura en los cielos. Amén. Está segura en los cielos tu esperanza. Simplemente que mientras estamos aquí en este cuerpo, en este mundo, pues somos prisioneros de este mundo, y si yo quisiera liberarlos, ¿verdad? Y aún la creación entera, dice la palabra de Dios, gime esperando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y un día vamos a ser libres de dolor, de angustias, de estrés, de llanto. No va a haber hambre, no va a haber tantas cosas que podemos sufrir en este mundo, enfermedades, pleitos, ¿verdad? Ahí que tienes con tu suegra, pues ya, perdona el hambre, pero allá no va a haber nada de eso, ¿verdad? Es puro gozo en la presencia de Dios. Pero mientras estamos en este mundo prisioneros de esperanza, y Pablo se encarga de escribir a la iglesia en Tesalónica, a los tesalonicenses, cómo se debe vivir en este mundo mientras estamos en esa espera gloriosa, y de eso hemos estado hablando ya. Este es el 10º mensaje. Hemos hablado de nacer en la tormenta, de tener una vida centrada en Cristo, tener una vida digna de imitar, una vida que agrade a Dios, una vida en armonía con la palabra de Dios, una vida en constante transformación. Sí, una vida a veces agridulce, de ese te acuerdas más porque era de la comida china, ¿verdad? Que traje aquí. Y una vida de fe, y una vida, todavía hablamos la vez pasada, que siempre debe estar en crecimiento. Hoy vamos a ir al capítulo 4 de la carta a los tesalonicenses. La carta precisamente, si tú la estudias, tiene una división natural ahí, en el capítulo 4. Pablo viene hablando de todas estas cosas, y en el capítulo 4, si eran prácticas los 9 mensajes anteriores, los mensajes que siguen, Pablo se va directo al cuello, ¿verdad? Y entonces empieza a hablar de cosas muy prácticas para los tesalonicenses. Tú sabes que él tenía esta angustia de saber qué había pasado en Tesalónica, porque él tuvo que salir huyendo, ¿te acuerdas? Él sale huyendo de Tesalónica y luego tiene la angustia de saber qué pasó con la iglesia, y manda a Timoteo a preguntar, a ver, que pues viera ahí qué había pasado con la iglesia. Y Timoteo, en el mensaje pasado, regresó Timoteo con Pablo con buenas noticias, y le da las buenas noticias de que ahí están, ¿verdad? Y entonces él escribe esta carta a los tesalonicenses, dice: mucho me gocé cuando recibí buenas noticias de Timoteo, de que aún están en la fe. Y entonces en esta parte ahora les empieza a escribir cosas muy, muy prácticas sobre su vida cristiana mientras estamos en la espera de lo porvenir, de lo porvenir. Así que el día de hoy vamos a ir a esa parte. Déjame entonces hablarte un poco de lo que va a tratar el mensaje. Y es que, déjame aquí, uno de los problemas comunes, porque es una necesidad que todos tenemos, uno de los problemas comunes de todos es querer agradar a todo el mundo, ¿sí o no? Queremos agradar, quieres agradar a tu mamá, a tu papá, a tu novio, a la novia, al esposo, a la esposa, al jefe, a los clientes, a todo el mundo quieres agradar.
y uno se desgasta en eso, pero realmente lo que está pasando en nuestro interior, en nuestra mente, es que hay una necesidad de sentirse importantes para los demás, de un sentido de significado en nuestra vida, de ser importantes en la vida, de tener algo por qué dar la vida o por quién vivir. Y entonces en ese afán de querer ser importantes para todos, pues acaba uno teniendo, dice una escritora, teniendo, se me fue la palabra, espera, adicción por la aprobación. Y quieres agradar a todo el mundo, la verdad es que no puedes, siempre vamos a quedar mal con alguien. Alguien ya ha de estar criticando que pues como que tantas bolitas, una más y cosas así, ¿verdad? No le damos gusto a todos, pero si tú te desvives tratando de darle gusto a todos, vas a tener una vida muy lastimera, digamos. La gente, dice aquí, tiene la necesidad de obtener aprobación de una manera, la verdad, poco saludable. Y al no recibirla, es incapaz de sentirse bien consigo misma. Y ese es el problema. Chin, le quedé mal aquí, ya quedé mal acá, no le quedé bien aquí, ya llegué tarde acá, no cumplí con esto, no cumplí con aquello. Y uno empieza a tener este sentimiento de frustración. Pero es que si tú vives así, vas a vivir frustrado toda la vida, porque quieres agradar a todo el mundo. Es incapaz entonces de sentirse bien consigo mismo. En muchas ocasiones quienes han sido lastimados debido a abusos o a rechazo, buscan la aprobación de otros para superar un problema que se llama baja autoestima y así eliminar el dolor. La verdad es que lo hacen más grande, porque entonces todo el mundo te queda mal y entonces te amargas y vives ahora amargado, ya no quieres saber ahora nada de nadie. Al final las personas dicen, bueno, me voy a agradar a mí mismo, ¿verdad? Y se tiran al vicio, a las drogas, al sexo inadecuado, ¿verdad? Fuera de toda ley. Buscan agradarse a sí mismas. ¿Y qué crees que pasa? Tampoco encuentras gozo y alegría en eso, ¿verdad? Y como los demás lo desaprueban, pues tú otra vez estás frustrado. Y estás enojado, y así vive la gente, enojada y frustrada, simplemente porque está buscando agradar a todo el mundo. Ese es el tema esta mañana. Quiero entonces que vayas en tu Biblia, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a leer, o tú me sigues ahí en tu Biblia, del versículo 1 al 12, ¿ok? ¿Estamos ahí? Bien. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado,
a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor, por la vida de esta iglesia en Tesalónica y Pablo escribiendo a ellos en este momento, Señor, inspirado por tu Espíritu. Ahora, Señor, miles de años después nos hablas a nosotros. Permite que esta palabra, Señor, que vamos a exponer esta mañana, pues se quede en nuestro corazón, haga, Señor, lo que tiene que hacer, corregir, exhortar, cambiar, Señor, nuestra vida y que podamos tomar la correcta dirección de acuerdo a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Así que el mensaje de esta mañana se llama una vida de principios. Si tú quieres vivir agradando a todo el mundo, estás perdido, ya lo expliqué. La vida se vive en base a principios. Cuando tú vives tu vida en base a principios y principios bíblicos, más del 90% de tus decisiones ya fueron tomadas. Más del 90% de tus decisiones son ya tomadas cuando vives una vida de principios, ¿ok? Te voy a platicar un poco sobre Claude Colvin. ¿Alguien había hablado de Claudette Colvin? En 1955, esta jovencita de apenas 15 años de edad, afroamericana en Estados Unidos, en ese tiempo estaba un sistema en Estados Unidos que se llamaba la segregación. ¿Has oído? Segregación. Entonces, si tú eras un blanquito, te sentabas acá de este lado, ¿no? Aquí al frente. A ver, los blanquitos se pasan por nada. Pero si tú tenías tu piel de color, obviamente negros, entonces no tenías opción de sentarte en la misma fila que un blanco. Tenías que sentarte allá hasta atrás si había lugar. Pero si ya había un blanco sentado ahí, tú no podías llegar y sentarte en la misma fila. De hecho, había lugares específicos, escuelas para negros. Y en los autobuses, los negros tenían que dejarle el lugar a los blancos. Y todos los negros se iban recorriendo hacia atrás, si había lugar allá atrás, porque los blancos iban, aunque en camión, pero ellos son blancos, ellos iban adelante. Claudette Colvin, una niña de 15 años, salió de su secundaria, de su escuela un día, se subió al camión y se sentó en donde había lugar. Se empieza a llenar el camión y le piden a la niña que por favor le ceda el lugar a una mujer blanca, joven, mujer blanca. Ella se rehusó, no se levantó de su asiento. La intentaron mover de ahí. Sus amigas, de hecho, que iban con ella, se levantan de ahí, pues se van para la parte de atrás, pero ella insiste en que ella pagó su pasaje y tiene el derecho de viajar en el autobús donde ella quiera. Y no se levantó. Entonces se vuelve un alboroto ahí tremendo, porque cómo es que esta persona, ¿verdad?, no se quiere levantar. Habían baños para negros y blancos, habían tomas de agua para negros y blancos, había horarios especiales donde los negros podían ir a las tiendas y no podías ir a otra hora. En ese momento está pasando esto y ella se rehúsa a levantarse de su asiento. El camión sigue su camino, pero simplemente para ir a la estación de policía. Suben los policías y entre golpes y demás la bajan a la niña y la meten a la cárcel de adultos por no levantarse de su silla. Horas después llega su mamá a sacarla de ahí. Este incidente fue la chispa que prendió este movimiento de liberación de este tipo de segregación racial en Estados Unidos. Este incidente. Meses más tarde hace lo mismo otra persona, una adulta, una mujer adulta que es más conocida, que se llama Rosa Parks. Tal vez ese nombre sí lo has oído más. Rosa Parks hace lo mismo, ella se sube al autobús y no se quiere mover de su asiento. Y eso pues se va a todos los periódicos, empieza el movimiento. Ambas, tanto Claudette Colvin como Rosa Parks, asistían a la iglesia de Martin Luther King Jr. Y ellos tenían la palabra de Dios como principios de vida. Y para Dios no hay distinción de personas. No hay acepción, dice tu Biblia, significa distinción de personas.
Ellos vivieron por principios bíblicos y se mantuvieron ahí. No era para agradar a un gobierno, no era para agradar a alguien. Yo vivo por principios. Ese es un buen ejemplo de cómo se debe vivir esta vida. Vivo por principios bíblicos, no para agradar a nadie. Yo estoy parado aquí esta mañana y te estoy hablando y te voy a hablar de un mensaje, no para agradarte a ti, si no te gusta, ahí está la puerta. ¿Has oído a Jesús decir eso? Él se voltea con sus discípulos y les dice, ¿quieren irse ustedes también? Órale. Duro, ¿verdad? No creo que algún pastor se atreva a estar diciendo eso ahora, porque quieres más gente. No, está bien, ven, ¿verdad? Y no, lo dije así, pero no. Lo que dice la Biblia es lo que te vamos a hablar aquí. ¿Estás de acuerdo, verdad? Por eso veniste hoy. Entonces, pues la Biblia habla así. Y tú te sientas ahí y escuchas la palabra de Dios, trata de vivir de acuerdo a los principios de Dios, porque es para tu bien, es para ti, es para tu vida. Aunque al mundo no le guste cómo vivas, tú vive a través de principios bíblicos. Aunque al mundo no le guste, aunque a tu familia no le guste que eres cristiano, aunque en la iglesia te hagan burla, en la escuela, perdón, te hagan burla por ser cristiano, aunque te corran del trabajo porque eres cristiano, o porque me hice pastor en mi caso, no importa, porque tú no estás para agradar a nadie, estás para agradar a Dios. Principios entonces, ¿para agradar a quién? ¿A quién quieres agradar? ¿Quieres agradar a tu novia porque ella no es cristiana? ¿Quieres agradar a tu novia porque ella no es cristiana? ¿En serio así vas a vivir tu vida cristiana? Ahora déjale, pongo así comillas por todos lados, ¿verdad? La vida cristiana se vive por principios. Mira, hay mucha gente que vive más por sus propios principios que no son bíblicos que los mismos cristianos, y eso me da mucho coraje. Me da hasta pena porque ellos sí están firmes, ¿no? Que así, ¿verdad? Y no les importa nada. Caramba. Pero a veces los cristianos navegamos, ¿verdad? En este mundo permitiendo cosas que no debiéramos permitirnos en nuestra propia vida. Definitivamente así es. Principios entonces para agradar a quién. Vamos a ir entonces al pasaje que leímos y vamos a ver ahí cómo se vive una vida de principios. Una vida de principios agrada a Dios y una vida de principios sigue las instrucciones. Son mis 2 puntos el día de hoy. Entonces vamos a ir al primer punto. Una vida de principios agrada a Dios. A Dios es el único que tienes que agradar. Al único que tienes que agradar, ¿ok? Cuando yo te hago una observación como pastor en esta iglesia y te digo, mira, hazle así, no es porque quiero que me agrades a mí, quiero que tu vida agrade a Dios. Cuando te doy una consejería, un matrimonio y le digo, mira, háganle así, no quiero pues es que el pastor dijo, no, yo te abrí la Biblia. Dios dice que vivas de esa manera. Entonces agrada a Dios viviendo de esa manera como enseñamos aquí bíblicamente. Al único que tienes que agradar es a Dios. Cuando hagas algo en esta iglesia, ahora los que son líderes o parte del staff, no lo hagas para agradar al que está arriba de ti, hazlo para Dios. Todo lo tenemos que hacer para Dios. Entonces, tal vez el punto aquí es que debamos corregir a quien agradamos. Corregir a quien agradamos. Entonces, vamos a hacer un llamado a la corrección porque Pablo hace eso a los tesalonicenses. Y vamos a corregir nuestros motivos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Necesitamos corregir nuestros motivos. Lo que hacemos no es para agradar a nadie, es para agradar a Dios. Si no es así, vamos a corregirlo. Vamos a ver qué dice el pasaje aquí entonces. El primer versículo dice, por lo demás, hermanos, y esa palabra ahí, por lo demás, Pablo está realmente diciendo, para concluir, esa es la traducción correcta ahí, para concluir, ¿verdad? Les dice, hermanos, les ruego, tantas veces que he visto a Pablo rogarle a la gente, ¿verdad?
les ruego y les exhorto, o sea, les animo a todos aquí que tomen acción en esto, ¿verdad? Les exhortamos, no en mis propias opiniones, les exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, Él se pone como ejemplo, ya vimos eso, Él se pone de ejemplo, así como aprendieron de nosotros, como, ¿qué dice? Les conviene. Por eso digo que es por tu bien, todo lo que hablamos aquí, te conviene. Así como les conviene conducirse, o sea, vivir su vida y agradar a Dios. Conduce tu vida agradando a Dios en todo, agradando a Dios en todo. 1 Corintios 10:31 es el principio aquí. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pues dilo como para la gloria de Dios. Si haces cualquier cosa es para la gloria de Dios. Todo lo que hagas, pásalo a través, como decimos, de ese filtro. Esto que voy a hacer es para la gloria de Dios. Llegar temprano al trabajo, a la escuela, será para la gloria de Dios. Esto que estoy haciendo en el trabajo es para la gloria de Dios o es para quedar bien con el jefe. Esto que estoy haciendo es para la gloria de Dios o es para mi propia gloria, para que digan, mira, Él lo hizo. Corrige las motivaciones, ¿ok? Déjate, muestro un ejemplo de alguien que quería quedar muy bien con alguien y le salió mal. El ejemplo está en 2 de Samuel. Saúl, el rey, acaba de morir. Acaba de morir en una guerra, y Saúl, y entonces llegan a contarle a David que Saúl murió. Uno que se quería pasar de listo. Y entonces llega y le dice, yo, ¿verdad? Entonces me puse sobre él, o sea, sobre Saúl. Si recuerdas la historia, Saúl perseguía a David para matarlo. Ok, él le llega a contar que Saúl está muerto y dice, yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía él en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor, el rey David. Wow, dices, oye, mataste a mi enemigo, ¿verdad? Chido. Y entonces pues David llora por la muerte de Saúl y el otro se queda así. ¿Qué está pasando, Porque David llora por la muerte de Saúl, pero él te quería matar y él se queda así, ¿verdad? Versículo más adelante, 14, le dijo David a oye, por cierto, ¿verdad? Déjame limpio las lágrimas aquí. ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Cuando yo tuve 2 oportunidades de matarlo, ¿no lo maté? Y tú ahora me vienes a contar muy altivamente que tú fuiste y lo mataste. ¿No te dio temor matar al ungido de Jehová? Y el cuate se queda todo sacado de onda, ¿verdad? Y en el 15 dice que entonces llamó David a uno de sus hombres, los de los 30 valientes de David, y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Quería quedar bien con David y le salió, decimos, el tiro por la culata, ¿verdad? Creía que le iban a premiar y todo, y no fue así, por querer quedar bien. ¿Cuál había sido realmente la muerte de Saúl? Está en 1 Samuel, unas hojas antes, capítulo 31, verso 4. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos, los filisteos, ¿verdad? Y me traspasen y me encarezcan. Mas su escudero no quería, fíjate, el escudero dijo, no, ¿yo cómo voy a matar al rey? No quería, porque tenía gran temor. Entonces el mismo Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Él se suicidó, Saúl se suicidó. El otro, por querer quedar bien con el rey David, fue y contó que él lo había matado. Y lo mataron. ¿Buena historia? No trates de quedar bien con nadie aquí. Hazlo para Dios.
Esa es la enseñanza. Nosotros como iglesia en la organización pedimos algunas cosas. No, lo que yo te pido, lo que te pedimos en esta iglesia, no lo hagas para nosotros. O sea, nosotros organizamos todo y demás, pero hazlo para Dios. Si yo veo que no lo estás haciendo bien, bueno, vamos a ver cómo lo podemos mejorar y hacerlo para Dios. El evento pasado fue para agradar a Dios. Agradamos a las mamás y todo, pero unos no, estaba muy frío. No, le pusieron un poquito a los tacos. No, pues no hubo coca. O sea, ¿cómo les damos gusto? Mira, entiéndelo, no era para ti, era para agradar a Dios, y yo creo que Dios se agradó con lo que hicimos, porque lo hicimos con todo nuestro corazón. Y eso es lo que Él ve tu corazón, Él ve las intenciones. ¿Me puedes engañar a mí? Engáñame todo lo que tú quieras, a Dios no lo vas a engañar. Y puedes salirte así como este ejemplo que puse. Corrige tus motivos. Y luego Pablo les dice, corríjanlo, ¿verdad? Así como les enseñamos, como lo vieron en nosotros, y aún aumentenlos más. Necesitas agregar a tu vida principios bíblicos, les dice ahí en el pasaje, de la manera que aprendieron de nosotros, cómo les conviene conducirse y agradar a Dios. Dice, así abunden más y más. ¿Lo hiciste mejor esta vez? La siguiente vez hazlo mejor todavía. ¿Te gusta eso? Hazlo para Dios. ¿No se merece Él lo mejor de tu vida? Bueno, hay un canto que dice así, lo cantas bien fuerte. Lo mejor de mi vida debe ser para Dios. ¿Por qué le das cosas que, bueno, pues me sobró esto, pues ahí te lo doy? No me sirve, mira, a veces hemos hecho bazares y todo y sacamos todo lo que no nos sirve, pero nadie trae el refrigerador nuevo y lo da a Dios, ¿verdad? No quiero que lo hagas, no es una cuestión aquí de dinero, es un ejemplo nada más de cómo es que nosotros debemos dar lo mejor para Dios siempre. Y ya que hiciste lo mejor para Dios, ¿puedes hacerlo todavía mejor? Yo creo que sí, yo creo que sí. Hemos mejorado en las reuniones, ¿verdad? Oye, las reuniones de jóvenes están en otro nivel, la de adultos nos divertimos como niños, ¿verdad? Tratando de pegarle ahí, mi hermana Berta creo que andaba ahí duro y duro tratando de darle en el tiro al blanco y nos divertimos, trajimos la palabra de Dios, convivimos, tuvimos comunión unos con otros. ¿Lo podemos hacer mejor la siguiente reunión? Sí, claro que sí. Entonces, no es que fue una reunión nada más y luego bajamos en lo que hacemos, pero viene el Día del Padre y volvemos a subir, y luego ya pasó el Día del Padre y volvemos a lo normal. No debe haber reuniones normales. Olvídate de las reuniones normales, todo hazlo para Dios y cada vez abunda más y más en agradar a Dios. Y así en tu vida diaria, cómo cuidas a tus hijos, cómo les enseñas, cómo trabajas, cómo estudias, hazlo cada día mejor para Dios. ¿Ok? Segunda de Pedro 1, del 5 al 8, dice que nosotros debemos ir agregando cosas a nuestra vida para que nuestra vida sea mejor. Y sea mejor no para ti, sea mejor no para que a ti te vaya bien, aunque te va a ir bien, según dijimos ahí, es para Dios. Así que ustedes también, dice Pedro ahora, poniendo toda diligencia, o sea, toda la atención, hay que hacerlo rápido, déjame ocupo de esto. Toda diligencia, por esto mismo, añade a tu fe que ya tienes, porque eres cristiano, ¿verdad? Crees en Dios. Bueno, añádele a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, y ahorita vamos a hablar de los cursos que vienen en esta iglesia. Al conocimiento, ahora dominio propio. Quería hacer esto, pero no. Quería hacer lo otro, pero no. Ya no lo voy a hacer y empiezo a crecer en el dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Paciencia, Solín, decíamos el otro día. Paciencia. Y crezco en paciencia. A la paciencia le agrego piedad. Y entonces estoy orando. Y ahí estoy esperando. A la paciencia le agrego piedad.
tengo mi relación con Dios, leo la Biblia, escribo la Biblia. Leí 3 capítulos, ahora lo hago mejor, ahora leo 4. Ahora tengo un plan de lectura, ahora tengo un plan de lectura extra. ¿No puedes de verdad hacerlo cada día mejor e irle añadiendo a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal pues ya le agregó amor? Una cosa es afecto fraternal, todos son mis hermanos aquí, mi familia en la iglesia, pero otra cosa es que yo esté dispuesto a dar mi vida por ti. Eso es amor. A pasar tiempo contigo, a tomar el tiempo, a sacrificar cosas mías para que tú estés bien. Eso es amor. ¿Okay? Dice, porque si estas cosas están en ustedes y abundan, ¿te das cuenta cómo debemos ir cada vez más a la abundancia de estas cosas? No les dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces yo me acordé porque quería ilustrar esto, ¿verdad? Muchas personas viven así como este cuate, ¿verdad? Que quería que, o sea, él enseñaba que todo paz y amor y felicidad, ¿verdad? Y ay, los niños, ¿verdad? Tan bonitos que son las criaturas del Señor. Y luego se les descontrolaban los niños, ¿te acuerdas? Un episodio ahí. Y luego se le caía todo, y, ¡producción! Y se enojaba, ¿verdad? ¡Producción! Pero tenía que guardar la paz. ¿Ya? Bueno, muchos cristianos vivimos así, queriendo poner una cara porque somos cristianos cuando en el interior estamos mal. ¿No será mejor que seamos como somos? ¿Verdad? Y entonces le estemos añadiendo a nuestra vida, de verdad, cosas que hagan sonreír a Dios. Y le vas añadiendo cada día más, que Dios te encuentre temprano leyendo su palabra. Oye, mira, se levantó, por fin, ¿verdad? Ya oró 3 veces al día, como come. Ay, mira, ahora sí oró 3 veces al día por lo menos. Mira, ya decidió diferente, y empieces a ser realmente cristiano, tratando de agradar a Dios con tu vida cada día más. Ahora, ¿estamos aquí? Aumenta las cosas que agradan a Dios. Esto implica entonces quitar las cosas que no, cosas que tú sabes que no agradan a Dios. Hay que sacarlas de ahí, quítalas. Haz una limpieza, decía la hermana Lupita D'Alessio, ¿no? Haré limpieza al armario. Haz una limpieza en tu vida y saca las cosas que no, tíralas a la basura y dale a Dios lo mejor. Ok, vamos al segundo punto aquí, porque ese era el primer versículo. El resto de los versículos, los 11 siguientes, Pablo entonces, te dije, se va directo a la yugular y va a dar las instrucciones. Tú tienes que seguir las instrucciones. Nosotros compramos un escritorio que está ahí en la casa, que tiene muchas, da una vuelta así en L y trae para arriba y muchos cajones. Lo compramos en Costco, lo vimos ahí armado y todo. Ay, está bien bonito, está grande, sí cabe y todo. Sí lo queremos, ¿verdad? Y nos llegó a la casa en una caja que era de este ancho, así de este ancho y así de vuelo. Y ahí, aquí sale el escritorio. Para armarlo, gracias a Dios que está Lupita conmigo, ¿verdad? Porque ella inmediatamente agarró un taladro, un atornillador eléctrico, agarró las instrucciones que traía, las puso así, empezó a seccionar todo porque tiene que la letra A, la B, la C, la D, y luego los tornillitos que de uno y de otro, lo sacó así y lo empezó a armar, siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Entonces Pablo habla de instrucciones para nuestra vida, instrucciones que debes de seguir. ¿Qué crees que nos pasó a Lupita y a mí? Porque yo pues le pasaba las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees que nos pasó? Cuando acabamos de armar el escritorio,
resulta que la L quedó al revés. En lugar de quedar así, quedó así. Donde le íbamos a poner, pues no era así, la L era al revés. Entonces tuvimos que desarmar todo y volverlo a armar por no seguir bien las instrucciones. Ahora, solo tienes una vida. No es como los videojuegos, muchachos. La vida no es como los videojuegos donde tienes 5 vidas. O le hablas a tu amigo y le pásame vidas. No, nada más tienes una vida. Es mejor que sigas las instrucciones. No hay forma de equivocarse en esta vida. Si tú te equivocas en esta vida, vas a sufrir por la eternidad. Y estoy hablando a personas que nunca han conocido a Dios, que no han recibido a Dios o no creen en Dios. Si tú no crees en Dios, primero vas a desperdiciar tu vida. No está siendo usada al máximo con todo el potencial que Dios tiene para ti, ni estás alcanzando el propósito para el cual fuiste creado. Es una vida desperdiciada, es una vida tirada a la basura. Yo te invito hoy que sigas las instrucciones de parte de Dios para tu vida y armes una vida extraordinaria. Amén. Bueno, no yo, la palabra de Dios. Entonces dice ahí, sigue las instrucciones, sigue los pasos. Y él empieza, Pablo, hablando de la santidad. La santidad es la meta. La santidad es la meta. Hablé de la santidad la vez pasada, pero hoy vamos a ahondar un poco más. Y dice el pasaje, 1 Tesalonicenses 4, los dos primeros del 2 al 3. Porque ya saben, les dice Pablo, ya se la saben, qué instrucciones les dimos. Ahora, no eran mías, eran del Señor Jesús, ¿verdad? O por el Señor Jesús les dimos algunas instrucciones que debieras de seguir, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y hace la definición de santificación, que se aparten de fornicación, es el mundo entero y lo que este mundo hace. Hemos hablado de que somos diferentes, de que fuimos llamados a vivir diferentes, a salir de este mundo para tener una vida firme en principios bíblicos y no en principios de este mundo. En los principios de este mundo, por ejemplo, pues está bien, dicen, el que no tranza, no avanza. Y mucha gente vive con ese principio, ¿ok? Y pasan encima de quien sea por alcanzar posiciones, por obtener un puesto, por obtener un sueldo, o que te asignen un trabajo como empresa y cosas así. Bueno, no se vive así. En esta vida cristiana debemos estar apartados para Dios. Colosenses ahora 1, 21 y 22 dice, a ustedes también que eras en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora tienes que ser diferente. La gente de este mundo, los matrimonios se pelean, no, pues divorciémonos, ¿verdad? No, pues esos no son los principios bíblicos. Te peleas, arréglalo. Ok, vamos a ir ahorita ahí. Dice que fuimos reconciliados en su carne por medio de la muerte para presentarnos a nosotros, ¿verdad? Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Eso somos tú y yo, es lo que Él quiere que logremos o que alcancemos. Segunda de Corintios 7:1 les dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas de Dios, ¿verdad? Limpiémonos, te dije, haz limpieza. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, cada vez siendo mejores, ¿verdad? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a perfeccionar la santidad? Teniéndole temor a Dios. Este muchacho que fue y dijo a David, oye, yo maté a Saúl, él no tuvo temor de decir esas cosas. ¿Cómo vas a matar al rey? Ni David había querido matar al rey, pero este no lo sabía y no tuvo temor. El escudero de Saúl no lo quiso matar porque tenía temor. El temor te ayuda. ¿Sabes que el miedo como tal es bueno en cierto sentido? Porque evita que
que caigas en cosas que te pueden hacer daño. ¿Ok? Hay un incendio. No, yo no tengo miedo ahí que se siga quemando. ¿Verdad? No, pues sales corriendo, ¿verdad? Porque te da miedo quemarte y salvas tu vida. El miedo, el temor nos ayuda. Si tienes temor de Dios para todo lo que haces, entonces tu vida caminará en el camino donde agradas a Dios. ¿Está claro? Si tú tienes temor a Dios en todo lo que haces, caminarás en el camino que agrada a Dios. ¿Ok? En el temor de Dios. Así que él empieza entonces y va punto por punto aquí, la santidad en práctica. Y vamos a ver algunas cosas que él insiste, Pablo insiste a los tesalonicenses que deben corregir, que deben guardarse en santidad. Empieza aquí. Que cada uno de vosotros, de nosotros, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ahora, yo sé que no todos están casados aquí. Tengo unas jovencitas, muy jovencitas aquí, unos jovencitos también. Mira, allá atrás, a un lado de Luis, está otro jovencito muy chiquito. Más atrás, más grandecito, pero igual son jovencitos. Mira ahí ya más crecidita, ¿verdad? A un lado de Fer, ¿verdad? Ya más crecidita. Todos debemos aprender antes de estar casados, les dije, a estar enamorados de Dios. Ok. Ya empezaron a decir que no, pues iba. Pues sí, pues es que es ahí donde vas a aprender a cómo relacionarte y tener buenas relaciones cuando quieras tener un novio o una novia. Porque te vamos a enseñar en esta iglesia a tener ese tipo de relaciones para que tengas éxito y agrades a Dios en tu noviazgo y agrades a Dios en el matrimonio. Porque en el matrimonio, que es el fin, en el matrimonio tú vas a tener que tener a tu esposa en santidad y honor, y la esposa mantenerse en santidad y honor. Entonces hay un proceso para eso. La iglesia es la institución donde Dios te puso, así como en la escuela tú vas y aprendes una profesión, la iglesia te enseña los principios bíblicos para que a través de ellos puedas tomar decisiones que agradan a Dios. Para eso es la iglesia. Por eso sí, nos metemos en tu vida. ¿Cómo que no? Pues si de eso se trata. Voy a hablar de tu matrimonio, voy a hablar de tus relaciones con el sexo opuesto y con el mismo sexo. Tenemos que hablarlo y tenemos que corregirlo. ¿Por qué? Quiero que agrades a Dios con tu vida y te vaya bien. Para que luego, cuando llegues al momento en que te cases, tengas una vida increíble, tomada de la mano de Dios, tomado de la mano de Dios, tomando buenas y correctas decisiones, amando a tu esposa como debes amarla. Les dije, ¿verdad? Cuando te casas, todas las demás mujeres se hicieron feas para ti. Amén. Súper feas. ¿Eh? Pero si no pones eso en tu cabeza, que ya elegiste, pero eso lo tienes que aprender cuando eres joven, no cuando ya estás casado. Entonces existe ese periodo, no es bíblico, pero existe ese periodo del noviazgo. Ok, ¿quieres tener una novia? Déjanos como iglesia enseñarte los principios bíblicos para las relaciones. Y que sepas primero elegir y elegir bien. Y luego, ya que estás ahí, porque tú quieres, ¿verdad? Yo te lo quisiera evitar, dice Pablo, pero tú quieres, bueno, déjame entonces irte enseñando y mostrando y cuidando, para que cuando llegue el momento de casarte, te cases súper bien, y hagamos una gran boda, ¿y qué crees? Los bautistas ahí otra vez, pues vamos a comer un chorro, todos ahí. Amén, y nos vamos a gozar contigo, y nos vamos a gozar contigo también cuando vengan tus bebés y veamos tu matrimonio fructificar y tu matrimonio servir a Dios, porque ese es el fin, el fundamento es que con tu matrimonio sirvas a Dios y logres todo y alcances todo lo que Dios tenía para ti. Entonces sí, la iglesia, si no, no dijera esto la Biblia. ¿Por qué la Biblia se mete en mi matrimonio? Te está dando las instrucciones. Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor.
santidad y honor. No en pasión de concupiscencia. Ese es el problema. Las concupiscencias, esa palabra que nadie usa, significa los malos deseos. Y entonces tienes a tu esposa porque quieres nada más el sexo. Bueno, vamos más abajo. Quieres una novia porque nada más quieres la parte sexual de tu novia o de tu novio. Es muy pobre eso, es terrible, ni agrada a Dios eso, o sea, no es para eso. No debemos tener ese tipo de relaciones basadas en el sexo antes del matrimonio o fuera del matrimonio. No vas a agradar, obviamente, ni a tu esposo, ni al resto de la iglesia aquí, ni a Dios, ni a nadie. Bueno, a lo mejor alguien que ande igual, ¿verdad? O las que cantan esas canciones de pues amiga mía, yo te lo quité, ¿verdad? Y cosas de ese tipo. Ese hombre es mío y no sé qué, ¿verdad? Y nada más va y duerme contigo. Así las canciones, ¿verdad? Y ahí andan todos bailando. Escucha la letra. Y bueno, esa es una viejita que yo me sé, pero el reggaetón no se queda atrás. No estoy en contra del reggaetón, estoy en contra de la letra y los bailes reggaetoneros. ¿Por qué? Necesitamos marcar la diferencia, te dije, ser santos. Y debes de tener a tu esposa en santidad y honor. Honra a tu esposa. Tenla en alto honor. Bueno, son esas cosas que enseñamos en esta iglesia y Pablo insiste. Colosenses 3, 18 y 19. Casadas, ahora las casadas, alcen la mano, ahí están las casadas. Estén sujetas a sus maridos, a través de la Biblia metiéndose en mi vida. Sí, es por tu bien. Ahora, el marido debe de entender que está sujeta a ti para cuidarla, para amarla, para protegerla. ¿Ok? Están sujetas a sus maridos como conviene. ¿Te acuerdas que era por conveniencia? Como conviene. ¿En quién? Al Señor. Estando sujeta a tu marido, agradas al Señor. Maridos, siguiente versículo, ¿verdad? Marido, ya despertaban aquí los maridos. Otra vez, alza tu mano, marido. Maridos, amen a sus mujeres. Ámala y no seas áspero con ella. Bueno, así como este ejemplo, hay un sinfín en la Biblia que te podemos enseñar en esta iglesia, ¿ok? Siguiente cosa aquí, 1 Tesalonicenses 4:6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya se los hemos dicho y hasta se los hemos testificado con uno que hizo una cosa y bueno, alguien mintió diciendo que había vendido una casa y llevó el dinero a los pies de los discípulos, pero la verdad es que lo había vendido en otro precio y fue un engaño, queriendo engañar a Pedro. Pedro se las sabía de todas y el Espíritu Santo le revela y dice, no dice, ¿por qué me has engañado o tratado de engañar? Le dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Le dice Ananías, y luego llega Zafira, su esposa, en Hechos, debe estar en el 3, en el 4 me parece. Que ninguno agravie ni engañe a nadie. No debemos tolerar para nada la mentira o el engaño. Instrucciones, principios bíblicos. No vivas en una mentira. No engañes a nadie. ¿Quieres engañar a alguien? Pues si quieres, engáñalo. ¿Quieres engañarme a mí? Engáñame todo lo que tú quieras. No es lo correcto. Pero a mí ya, me vuela la cabeza cuando la gente quiere engañar a Dios. ¿Es en serio? ¿Quieres mentirle, engañar a Dios? Juega ese juego, a ver cómo te va. Juégale. Si tú quieres hacer tus cosas a las escondidas y demás, juega ese juego y vamos a ver quién gana. No se vive la vida cristiana con engaños y mentiras. ¿Claro? Quítalo ya de tu vida, te va a destruir, te va a destruir. Salmos 101:7, no habitará, dice Dios, dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Es lo peor que le puedes hacer a Dios, es tratar de mentirle, qué locura. El diablo es el padre de mentira.
Él es el que te está engañando y mintiendo a ti. Y luego tú le entras al juego y quieres engañar y mentirle a otros. No son principios bíblicos para la vida. No engañes a nadie, no agravies a nadie. Siguiente cosa aquí, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a, otra vez, santificación. Así que el que desecha esto que estamos diciendo, no desecha a hombre, no, a mí me vale Sergio, que diga lo que quiera. Pues sí, que te valga yo y que yo diga lo que quiera, pero no me estás desechando a mí. No desecha a hombre, sino a Dios, que también, por cierto, nos dio su Espíritu Santo. Así que no es un asunto entre tú y yo, es un asunto entre tú y Dios. Y Él nos está llamando a marcar una clara diferencia en la forma de vivir. Eres un hijo, eres una hija de Dios, vive como lo que eres. Amén. En todas las áreas. Tan diferente debe ser tu vida como Corea del Norte y Corea del Sur. No encontré mejor ejemplo. Y esa imagen, ¿verdad? Así de diferente como es Corea del Norte, un país completamente cerrado. Nadie tiene internet, no hay satélite encima de él para que tú vayas y veas allá adentro todo lo que pasa. Los que van de turistas tienen un pase especial de turista. Puedes ver a Luisito Comunica, que fue a Norcorea, y él te va a platicar cómo se vive allá adentro y lo que le dejaron y no le dejaron grabar. Está cerrado completamente y ellos viven un comunismo. La gente allá dentro de Corea del Norte no sabe lo que está pasando en el mundo afuera. Empezó una pandemia afuera. Norcorea dijo que ellos no tenían ese virus en sus, pues si nadie entra ni sale, ¿verdad? Y entonces ellos no tenían ese problema. Hace unos días reportaron su primer caso y el día de hoy es una pandemia que se está matando a la gente tremendamente, como cuando empezó la pandemia con nosotros. Pero como ellos ni se vacunaron, por cierto, ya se vacunaron todos, ¿verdad? Ni se vacunaron, ni tomaron las medidas necesarias, ni se cuidaron de nada, están completamente aislados. Bueno, yo quisiera que así fuera el mundo para ti, que el mundo estuviera separado completamente de ti. Vives ahí, pero no eres de ahí. Así como está lejos la mentalidad de un norcoreano, de un surcoreano, que la mayoría, por cierto, son cristianos, así deberíamos vivir nuestra propia vida, separados. No nos llamó Dios a inmundicia, sino a santificación. Mateo 5:14, hablando Jesús, dice: ustedes, todos ustedes aquí, todos ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y nosotros como Iglesia Bautista de San Luis Potosí, no sé qué están haciendo las demás iglesias en San Luis, pero la Iglesia Bautista de San Luis Potosí, todos sus miembros deben ser luz en esta ciudad. Y la luz echa fuera las tinieblas y marca la diferencia. Eso somos tú y yo cuando salimos de aquí y vamos a la escuela, al trabajo, al mercado, en la casa, etcétera. Siguiente cosa aquí, versículo 9, pero acerca del amor fraternal, les dice Pablo, pues no tienen necesidad de que yo les escriba. En ese tienen palomita, dice, ¿verdad? No tienen necesidad que les escriba porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Y gracias a Dios yo puedo decir eso de esta iglesia, yo lo siento así, nos amamos unos a otros en esta iglesia fraternalmente, amén. Amén. Tú tienes una necesidad, lo único que tienes que hacer es hablarlo, es decirlo. Pues tampoco tengo el poder de la adivinación todavía para adivinarte que estás en un problema, pero si tienes la confianza con alguien en esta iglesia, conmigo, con Jorge y Luzma, con Roberto y Lupita, con Euni, ¿verdad? Que son líderes en esta iglesia, pues entonces comunícanos tus situaciones y vamos a buscar entre todos aquí una solución para ayudarte.
Ese es el amor fraternal, ayudarnos, amarnos unos a otros, cuidarnos, gozarnos con el que se goza, llorar con el que llora, etcétera, etcétera. Así lo hemos aprendido. Y así hacen, dice, así todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero, dice Pablo, pero, aunque ya lo hacen, les rogamos, hermanos, que ¿qué? Que lo hagas mejor, que abundes más en ello, más y más. ¿Puedes amarme más? Ya nadie me puede amar más. Ahí está, mi esposa me puede todavía amar un poco más. ¿Yo puedo amarles un poco más? Sí, yo puedo esforzarme un poco más por ustedes para llevarles la palabra de Dios mejor todavía. ¿Puedo predicar mejor que hoy? Sí, todavía puedo hacerlo mucho mejor. Yo lo sé que puedo hacerlo. Puedo hacer mejores cosas para Valles. Claro que yo creo que podemos entre todos hacer mejor la chamba en Ciudad Valles y plantar pronto esa iglesia. Si tenemos amor y abundamos en amor para con ellos. Eso es lo que une la iglesia. Abundemos más y más en amor, no en odios, en pleitos, en dimes y diretes, en murmuraciones. Todo eso divide. Juan 13:34 dijo Jesús: un mandamiento nuevo les doy, que os améis unos a otros como yo les he amado, que también se amen unos a otros. ¿Cómo nos amó Jesús? ¿Cómo nos amó Jesús? Dio su vida por nosotros. Bueno, entonces debemos dar la vida por los hermanos. Ahí les encargo eso. ¿Ok? Debemos abundar más y más. Por último, aquí, versículos 11 y 12. Y que procuren tener tranquilidad y ocuparse en sus negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que les hemos, es una orden, mandado. A fin, tiene un fin, ¿verdad? El que trabajes, tengas tus empresas, te prepares en la escuela para hacer empresa, trabajar, algo en la vida, ¿verdad? A fin de que se conduzcan honradamente, tengas lo suficiente, dice ahí, para con los de afuera y que no tengas necesidad de nada. ¿Por qué? Para lo que yo necesito, estas manos me han servido, decía Pablo. Entonces vamos a prepararnos en la escuela para un buen trabajo, para poner una buena empresa, ¿verdad? Con principios bíblicos, que cierre los domingos. Amén, dijo uno nomás. Una empresa de ese tamaño, ¿verdad? Guiada por principios bíblicos. Sé que Costco, por ejemplo, el dueño es cristiano. Y te he hablado de otras empresas que cierran en domingo para que sus empleados vayan a la iglesia con su familia. Y es el día que más podrían vender y no importa. Ellos viven por principios, no están para agradar a nadie. Viven por principios, ¿ok? Que se conduzcan honradamente, pues tengo lo necesario para vivir. No voy a robar, no voy a mentir, no voy a quedar mal. No voy a sacar este préstamo para luego pagarle aquí, pero no le pago a aquel para pagarle a este, y haciendo todo mal. Lo que necesitas, dice la palabra de Dios, es trabajar, que vivas tranquilamente y te ocupes en tus negocios y trabajes con tus manos. Así lo mandó Pablo, así lo manda la palabra de Dios. Todos debemos entonces buscarnos algo que hacer y trabajar para ganar dinero, para que no tengas necesidad de nada y trabajes honradamente. El trabajo, entonces, hemos explicado en el discipulado, es una herramienta para ti. Tampoco es que te desvivas ahí y quieras alcanzar así las supermetas y todo, el puestazo, quieras comerte a todos los comercios, ¿verdad? Y tener un monopolio. O sea, dice también la otra parte, que los que quieren enriquecerse caerán en lazo y muchas tonterías, por así decirlo, ¿verdad? Muchas cuestiones necias, dice Pablo. Tenemos que tener un equilibrio entre el trabajo, la escuela, la iglesia y las cuestiones familiares. Necesitas encontrar un equilibrio ahí.
necesitamos todos encontrarlo, ¿ok? Pero necesitamos hacerlo para vivir honradamente, tener con qué compartir con el hermano, ayudar al necesitado y ayudar a la iglesia en la obra misionera. Lo hemos explicado en otras veces en 2 Corintios 9. Efesios 4:28 les dice, el que hurtaba, pues no hurte más. Ya, ¿no? Le está hablando una iglesia ahora en Éfeso y parece que había ladrones ahí. Oigan, el que hurtaba, por cierto, pues ya, ¿no? Ya no hurten, ya no roben, ¿verdad? Trabaje con sus manos, dice, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Ahora, no trabajes en cualquier cosa, trabaja en lo que es bueno. ¿Para qué? ¿Para qué quieres que trabaje? Para que tengas que compartir con el que padece y eso cambia todo en tu corazón. Vas a agradar a Dios con tu vida, con tu trabajo, con cómo te esfuerzas en la escuela para después tener un buen trabajo, viviendo principios bíblicos. Esto incluye cuando estás en el trabajo, trabajar honradamente. Cuando estás en la escuela, ser honrado en la escuela y no andar de copión. Lupita reprueba a mucha gente por copión. Y ella sabe, uy, este le copió a este, y se la sabe, ¿verdad? No, maestra, ¿cómo cree que yo? Casi sacan así el crucifijo, ¿verdad? Me copiaste en el examen, eso es deshonra y es lo peor que le puedes hacer a un cristiano, a nosotros. Mentirnos es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer. A tu familia mentirle, olvídate. Necesitas trabajar y compartir. ¿Para qué? Dice la chava. Bueno, ¿para qué hacemos todo esto? La cuestión de los matrimonios y las relaciones entre personas, entre sexos de diferentes. ¿Para qué nos cuidamos del sexo fuera del matrimonio? ¿Para qué me debo conducir de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Para qué pues no debo mentir ni engañar? ¿Para qué? ¿A quién quiero agradar? Bueno, quieres agradar a Dios. Y eso debe ser el motor de tu vida. Eso debe ser el motor de tu vida. Al final, la intención de Dios es que tú seas diferente a los demás. Si nadie nota una diferencia en ti, algo estás haciendo mal. Necesitas ser diferente, hablar diferente, conducirte diferente, tener actitudes diferentes, responder diferente, porque hay respondones, dijimos la otra vez, responde diferente, actúa diferente, haz las cosas diferentes. ¿Cómo diferentes? Aquí están las instrucciones, te las doy, tú las tienes ahí, la tienes en tu idioma, lee las instrucciones y vive tu vida de acuerdo a las instrucciones que Dios te da. Al fin de cuentas, queremos que tu vida brille, que tu vida sea diferente. Sé que no alcanzas a leer ahí, los que están en las redes sociales, sí, porque lo abren en toda su pantalla. Te lo voy a leer aquí. Sugel Michelén, uno de los predicadores en República Dominicana, dijo esto una vez: qué patético ver a una persona que confiesa ser cristiana preocupándose por las mismas tonterías que se preocupan los demás, viviendo el mismo estilo de vida que ellos, usando las mismas modas, visitando los mismos lugares, hablando el mismo lenguaje y usando el mismo léxico. ¿Y todo esto para qué? Para no pasar por la vida como un ridículo cristiano, para no ser tan distinto al resto del mundo. Qué triste vida de un cristiano así. Necesitamos de verdad, hermanos, tener esta seguridad en nuestra vida de que estás viviendo de acuerdo a principios bíblicos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, Pablo sí se nos fue al cuello. Vamos a orar para terminar aquí.
yo te voy a pedir que te pongas de pie esta mañana antes de orar. Te voy a pedir que te pongas de pie para que tomemos conciencia de que estamos delante de Dios. ¿Sabes que Dios está en este lugar? ¿Lo sientes? No, bueno, ok. Porque no es una cuestión de sentimientos. Sentimos bien bonito ahorita que estábamos cantando, digno es el Señor, ¿verdad? Y Dios está, sientas o no sientas a Dios, Dios está en este lugar. ¿Por qué lo sé? Bueno, la palabra de Dios dice que donde están dos o más reunidos en su nombre, Él está ahí en medio de ellos. Y por eso yo lo creo, aunque no lo veo, aunque no lo sienta, Él está aquí. Y aunque tú no lo creas, Él está aquí, Él está parado enfrente de ti. Por eso te pido que te pongas de pie, por temor a Dios, porque vamos a orar todos juntos. Yo quisiera que oraras conmigo y llegáramos a ese nivel de compromiso con Dios para ser diferentes. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque primero diste tu vida para restaurar nuestra vida, para sacarnos de este mundo, Señor, de tinieblas y llevarnos a tu luz admirable. Y pudimos ver tus maravillas, pudimos escuchar tus promesas, pudimos tener, Señor, de ti tu Espíritu Santo que nos has dado, y podemos gozar de ti aún estando aquí. Y aún más allá de eso, Señor, tenemos la esperanza de que un día vamos a estar contigo por la eternidad. Ahora, Señor, estamos aquí delante de ti y queremos rendir nuestras vidas a ti. Queremos entregar nuestras vidas a ti. Si hay algo que no te agrada, Señor, en nuestras vidas, lo sacamos fuera. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades y ayúdanos a permanecer limpios, puros, santos, separados, Señor, en ti. Permítenos corregir en cada cosita, Señor, en cada área de nuestra vida, en nuestras relaciones y en nuestros matrimonios, Señor, en la relación con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, en el trabajo y las situaciones en la escuela, Señor, que marquemos la diferencia, que obtengamos los recursos, Señor, necesarios para nuestro hogar, para vivir honradamente, para tener con qué compartir al que tiene necesidad y para impulsar tu evangelio, Señor, en este mundo. Ayúdanos, Señor, a quitar de nosotros todo engaño y toda mentira, aún el propio engaño, Señor, a nosotros líbranos de eso, que podamos ser francos, honrados también delante de ti, sinceros, y no mentirnos el uno al otro, no mentirte o intentar mentirte a ti, Señor. Cambia eso en nuestras vidas, ayúdanos a cambiarlo, lo desechamos en este momento, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener una vida que te agrade solo a ti. Que no vivamos, Señor, vidas queriendo agradar a medio mundo, Padre. Líbranos de esa necesidad. Al único que tengo en los cielos es a ti, y eres el único digno de recibir nuestra gloria, nuestra honra, nuestra vida entera, Padre, y la ponemos en tus manos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.